Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. Geopolítica que hoy nos trae o nos deja todavía, afortunadamente, en la realidad latinoamericana. Lo que está pasando con el sufrido y querido pueblo venezolano, los maltratos a los que lo tienen sometida esa oligarquía criolla, esta Corina y el otro señor que supimos hace pocas horas, el señor Gutiérrez Urrutia, creo que se llama, que tuvo que ver con la represión ilegal y sangrienta de los hermanos salvadoreños, o sea, sirvió de mano de obra de los organismos de contrarrevolucionarios en América Central, en fin, gente nefasta, nefasta. Esta Corina que yo la escuché decir que está muy bien que haya una invasión militar norteamericana a Venezuela para sacarlo a Maduro, que hay que reforzar las sanciones económicas contra Venezuela para que el pueblo sufra mucho y cuando sufra mucho se va a rebelar contra Maduro. Claro, como no le ganan en las elecciones, están buscando todas estas indignidades propios de estos malnacidos. Pero bueno, el tema de hoy es el querido México y para eso voy a conversar con un querido colega, analista, periodista, analista geopolítico, muy activo en las redes sociales, por eso tenía interés en conversar con él, invitarlo a compartir con ustedes un rato seguramente muy interesante y muy fecundo de ideas. Así que para mí es un placer saludar a Jesús Escobar Tobar allí en México. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Ariel? La admiración es de tu servidor hacia ti, de verdad. También estoy muy pendiente de tus comentarios, de tus señalamientos. Me han nutrido muchísimo, de verdad, para poder exponerlos en el canal de tu servidor y demás. De verdad, mi admiración y respeto. Y muchas gracias por esas inmerecidas palabras hacia tu servidor. Y pues aquí estamos, contentos, sin duda alguna. Eh, Jesús, yo sé que lo has tratado abundantemente el tema, pero quisiera que nos resumas o por lo menos que lo expliques con los detalles que haga falta. ¿Qué pasó con el Mayo Zambada? Se entregó, lo secuestraron, lo engañaron, tiene un cáncer y está dispuesto a redimirse. Y entonces esto viene atado con algo un tema que tú abordas permanentemente en tu querido México, país que conozco, y un pueblo maravilloso, bellísimo país, pueblo maravilloso y una gastronomía impresionante. ¿Qué más le podemos pedir? El único problema de la gastronomía es que es un poco picante para nosotros, pero de eso y una cultura milenaria. O sea, México querido y sufrido. La pregunta va atado a esto, tema que tú has tratado y que es el título de hoy. ¿Quién gobierna México? ¿Gobierna el presidente o la presidenta que va a venir? Y sea quien sea, yo tengo un gran respeto y admiración por Manuel López Obrador, eh, o sea que desde ahí todo bien, pero la DEA, los cárteles, el Departamento de Estado, ¿quién gobierna y qué pasó con esto del Mayo Zambada, querido Jesús? Mira, yo creo que gobierna el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido un personaje que ha llegado a romper en muchos sentidos con las inercias que ya existían en otras administraciones, particularmente el sometimiento al interés económico y, por supuesto, a lo que son los intereses securitarios de la Unión Americana. Yo sé que habrá mucha gente que me diga, oye, pero militarizó, intensificó la militarización, que es uno de los puntos con los que tu servidor no está de acuerdo. Sin embargo, eso tiene que ver mucho más con un escenario interno de nuestro país y que pasa por las disputas de los poderes fácticos. Es decir, en México, lamentablemente, para poder llegar a la presidencia de la República, no solamente basta, por supuesto, el gran apoyo popular, el gran arrastre que siempre ha tenido Andrés Manuel López Obrador, que ha sido un fenómeno en todos los sentidos, sino también tienes que llegar a acuerdos con alguno de estos dos poderes que juegan un papel determinante, que es el poder económico y el poder militar. Andrés Manuel López Obrador se inclinó por el segundo para evitar precisamente que el primero pudiera tomar determinaciones que hemos visto ya en otros países. El poder económico en México que está integrado por empresarios grandotes, no grandes, por empresarios grandotes, no, siempre ha tratado de influir y sí, sobre todo en los últimos 3 sexenios, tuvo un papel sumamente protagónico con Fox, con Calderón, con Enrique Peña Nieto, quienes se convirtieron en simples gerentes. Esa es la realidad de Sí. los intereses neoliberales.
el caso de Andrés Manuel, él sabía que empezar a imponer ciertas medidas, empezar a imponer ciertas acciones, empezar con esta separación del poder económico y político, que ese es un legado, mi querido Ariel, que muy poca gente valora de Andrés Manuel López Obrador, que logró separar al poder económico del poder político. Es decir, no se peleó con los empresarios porque no se trataba de pelearse con ellos, pero sí supo marcarles ciertas líneas que le permitieron a él tener independencia en sus decisiones. Pero para que él pudiera hacer esto, él sabía que debía contar con un apoyo militar. ¿Por qué? Porque dentro de ese grupo económico hay gente que abiertamente y también de manera discreta han hablado de un golpe de Estado en México, que Oh, promovieron un golpe de Estado en México y que buscaron en un momento dado incluso el respaldo militar para llevarlo a cabo, ya fuera de una manera blanda, como se acostumbra y como tristemente lo hemos visto en otros países de América Latina, con una fuerte campaña mediática en los medios corporativos particularmente, en donde siempre se ha tratado de manejar el discurso de que López Obrador es tiránico, es autoritario, es antidemócrata. Tú sabes, como bien lo han dicho analistas al respecto, cuando la oposición y particularmente la derecha y la prensa capitalista empieza a utilizar conceptos tan grandilocuentes, es para justificar una medida sumamente dura. Entonces, por ahí iba, pero no se dio este respaldo de la milicia. Por eso es que mucha gente ha comentado que Andrés Manuel logró ese apoyo con los militares a cambio de otorgarles diversas arenas. ¿Qué tan complicado será esto en un futuro? Lo veremos ya prácticamente en unos meses cuando Andrés Manuel se haya ido y se quede Claudia Sheinbaum Pardo, que recibirá un país muy diferente al que recibió Andrés Manuel López Obrador en su relación con los poderes fácticos. Y eso me lleva al siguiente tema que tú muy bien planteas, el tema de la DEA, de las agencias de inteligencia norteamericanas. Andrés Manuel López Obrador tuvo una relación muy difícil con ellas, particularmente con la DEA y con la CIA, las cuales se sintieron limitadas a raíz de decisiones que se tomaron, incluso se volvieron leyes, para evitar que tuvieran un comportamiento similar al que habían tenido en otras oportunidades. La DEA incluso lo consideró como un atentado a la colaboración entre México y Estados Unidos en la mal llamada guerra en contra de las drogas, y el propio Andrés Manuel López Obrador se mostró muy molesto con acciones que habían tomado, en donde incluso decidían por ellos mismos antes de siquiera pedir un comparecer por parte del gobierno de nuestro país. Fueron decisiones fuertes, sí, polémicas en algunos casos, pero que también ayudaron, en definitiva, a poder separarse de la DEA. La DEA no quedó nada, pero nada conforme, y eso más que nada se ve evidenciado con la manera en cómo ha manejado el caso de Ismael El Mayo Zambada. Es un caso en donde hemos tenido de todo, querido, de todo. Con, sí. con con que lo habían agarrado porque fue a checar áreas de aterrizaje. Después que no, que lo traicionó el Mayit, el Chapito, Joaquín Guzmán López. Después que no, que lo llevó el gobernador porque lo iban a entregar. Y después que no, que el Mayit, que el Chapito se fue con él y que, oh sorpresa, ni los agentes sabían. Es decir, hay un verdadero, como decimos en México, un verdadero desgarriate informativo, pero Pero lo cierto es que el gobierno mexicano no sabía nada, ¿no? no Eso sí tenían es idea, cierto. no tenían idea. No, bueno, eso es Y es grave, ¿no? no, sumamente grave y va de la mano con lo que te comento. La DEA se la cobró. La DEA se la cobró. La DEA dijo, ahora no te aviso, en el golpe Ah, más importante que tengo, no te hago partícipe y me como el pastel yo en todos los sentidos. Y aparte mando el mensaje que no colaboro contigo en este tipo de acciones. O sea, la DEA sí le cobró la mala relación que tenía con Andrés Manuel López Obrador. Hay un punto ahí muy importante, Ariel, que es si entraron o no entraron a territorio nacional los agentes de Estados Unidos. ese es Ese es el un tema. punto determinante. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano tendría que reaccionar de una manera más dura si esto fuera cierto. No sería la primera vez que la DEA actúa de esa manera. Hay que recordar que ya lo hicieron en la década de los 80s, 90s, con el secuestro de Humberto Álvarez Machaín, quien era Claro. un médico al que acusaron de torturar a Enrique Kiki Camarena. Sin embargo, a la DEA es a la que más le conviene toda esta maraña de información, porque a final de cuentas hizo lo que quiso, nadie lo está comprometiendo, nadie lo está cuestionando y todo se enmarca en esa vieja narrativa de la guerra contra el narco. Yo te soy honesto en algo, siempre he puesto sobre la mesa un tema. ¿Qué poder realmente tienen los capos de la droga? Por favor, por favor. La narrativa estadounidense los empodera, los convierte en personajes casi mitológicos.
Algo que Netflix, ¿no? Netflix. totalmente, y algo que replican los medios de comunicación, porque hay que ser muy honestos, el que controla la información, controla incluso el delito y controla el castigo, es el Estado. El Estado lanza su mensaje y los medios lo replican y esa es la información que nos llega en muchas ocasiones. Entonces, la leyenda de Ismael El Mayo Zambada se fue haciendo cada día, cada día, cada día más grande y más grande y más grande, sobre todo a partir de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y de Vicente Fox Quesada, que es cuando se empodera realmente el cártel de Sinaloa. Pero nos damos cuenta que estos personajes son tan fáciles de agarrar como la agenda política económica así lo defina. Hoy por Me hoy, y te lo gustó eso que digo, dijiste tú, Jesús. Ese razonamiento me gustó mucho. Profundízalo, gracias. por favor. Sí, a lo que yo voy es que partimos de ese hecho. ¿Qué papel tienen realmente? Para mí no son la cabeza de la pirámide delictiva. El crimen organizado está hecho de intereses empresariales, políticos y militares. Los cárteles son simples ejecutores de las órdenes que a ellos se les otorgan en muchas veces. En México todo es narco. Si algo To- pasa, el narco. Y hemos encontrado, o las autoridades y de Estados Unidos también, han encontrado el pretexto perfecto para cualquier cosa que pase, echarle la culpa a la violencia del narcotráfico como tal. La realidad es que si nos basamos en la historia, querido Ariel, la guerra contra las drogas, desde que se lanzó por parte de Richard Nixon, para no irnos todavía más atrás, ha Sí. sido una guerra intervencionista, una guerra que ha aprovechado el tema de las drogas para invadir países incluso, para instalar gobiernos títeres, para instalar bases militares, para Plan profundizar. Colombia, ¿no? El Plan Plan Colombia, Colombia. por ejemplo, Afganistán mismo. El Afganistán. opio en Afganistán se duplicó la producción a raíz de que Estados Unidos tomó el control de este país, porque Estados Unidos tiene 4 frentes muy interesantes que pasan desde Asia, por supuesto, con Afganistán, que van por Colombia, que pasan por el Caribe y que llegan incluso a nuestro país. Y en todos y cada uno de ellos, precisamente Estados Unidos ha dado esta narrativa de que los capos son personas que, eso sí, salen de la pobreza porque siempre hay que criminalizar la pobreza, no faltaba más, por Por supuesto, ¿no? supuesto. O sea, Sí. y que desde la pobreza crean estos imperios criminales capaces de tener áreas tecnológicas, financieras, culturales, políticas, inmobiliarias, y lo peor, que muchas veces las cabezas nos dicen que desde una cabaña en la sierra las están manejando, lo Sí. cual es totalmente, totalmente incomprensible. Y que Dos, son empresas multinacionales, pasan de multinacionales. Afganistán, Así es. Canadá, Francia, Argentina, Colombia. Pero ¿cómo hacen esos genios? Son como, y te corto, Bin Laden, ¿te acuerdas que era Sí, el que claro. hizo las Torres Gemelas? Y desde una caverna donde no había ni gas para calentarse un mate, una carne, y dicen que desde ahí él dirigió todo. Y fue un francés a ver y dijo, de acá era imposible que este hombre dirigiera nada. Pero Claro. perfecto, sí. Es que, fíjate, esta comparación que haces es muy válida, porque no olvidemos que a Joaquín el Chapo Guzmán incluso lo llegaron a considerar al nivel de Bin Laden. Sí, Lo consideraron uno de los personajes más peligrosos completamente para los Estados Unidos. Entonces, cuando tú te quedas pensando, dices, a ver, Joaquín el Chapo Guzmán, este hombre al que aparte nos vendieron el famoso juicio del siglo, que era el juicio del siglo, el del Chapo Guzmán, y cuando tú ves al Chapo Guzmán, cuando el Chapo Guzmán está hablando, cuando el Chapo Guzmán está profundizando en sus ideas, lo que viene a evidenciar es que es un ejecutor de alguien más. Porque además, cuando agarran a Genaro García Luna, que para mí siempre el juicio de Genaro García Luna era más importante que el del Chapo en realidad, cuando García Luna va a empezar a soltar nombres es cuando el juez dice, no, no, párale ahí, ya, lo que nos interesa es aquí y ya no le seguimos. ¿Por qué? Porque realmente quien controla el negocio del narcotráfico es Estados Unidos, querido Ariel. Y lo Ah, hace porque esta guerra contra el narcotráfico es una ramificación de la economía criminal, que es de su economía bélica, que el neoliberalismo ha insertado desde hace ya varias décadas. Si tomamos la instauración del neoliberalismo como tal, como un sistema económico ya en América Latina, nos damos cuenta que va de la mano de la profundización de la violencia del narcotráfico y de las estrategias securitarias. Y sobre todo, hay detalles muy interesantes. En la década de los 80 en México, para el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, incluso con el tiempo del ahora ya conocido como Cártel de Guadalajara, Miguel de la Madrid Hurtado no tenía el narcotráfico como motivo de seguridad nacional.
O sea, ahí está la información, ni siquiera crees que es opinión de tu servidor. La información lo dicta. Para el gobierno de la Madrid, el narco no era un problema. O sea, no había ningún problema con ellos, porque el narcotráfico en ese momento, o el narcotraficante, era un personaje, sí, fuera de la ley, sí, que existía, que tenía incluso un estigma social, pero no era un problema para el Estado. Se convierte narrativamente en un problema con Carlos Salinas de Gortari, el gran profundizador del neoliberalismo en nuestro país, el hombre que a través de Guillermo González Calderoni Claro. detienen a Miguel Ángel Félix Gallardo, que era el jefe de jefes, El jefe de supuestamente, campo. ¿no? Ujú. Y que lo detiene su compadre, que era González Calderoni. Ellos dos eran compadres. El llamado, fíjate cómo las estructuras se repiten. González Calderoni era el superpolicía de esa época. Siempre hay en la narrativa gringa y narrativa mexicana de autoridades un superpolicía, un hombre Sí. que aparece y contraataca a los narcos y detiene a todos. Detienen a Miguel Ángel Félix Gallardo, que fue un personaje muy interesante. ¿Por qué? Porque a Enrique Kiki Camarena lo matan en realidad porque descubre que Miguel Ángel Félix Gallardo trabaja para la CIA. Esa es la realidad de la muerte de Camarena y lo Ah, tomo de ejemplo para ir entendiendo esta narcopolítica. A Camarena lo detienen, sí, en la casa de Rafael Caro Quintero, pero dichos de gente que investigó este caso, como el mismo Héctor Berrelés, lo señala. Caro Quintero no mató a Camarena. Neto Fonseca no mató a Camarena. Quien lo mata es este hombre apellido Félix, que era un agente de la CIA, que es el que activa las torturas en su contra y que obviamente nunca lo van a detener porque este hombre tenía un vínculo directo con los Bush. Entonces, la realidad en ese sentido nos damos cuenta hasta dónde llega realmente el poder del crimen organizado, de la guerra contra las drogas. Carlos Salinas de Gortari reparte el territorio porque así lo consideraban adecuado. sí, Le da al cártel de Tijuana, cártel de Sinaloa, cártel de Juárez, cártel del Golfo, empieza a repartirlo por todos lados. No funciona porque se empieza a generar una violencia a raíz de que comienzan a llegar otros intereses, como por ejemplo lo que pasaba con la familia Hank, con Carlos Hank en Tijuana, que comienza a claro. ser uno de los principales financieristas del cártel de Tijuana, de sus principales apoyadores, y comienzan a retar a otros cárteles por el poder y el control del mercado. Eso es lo que comienza a desatarse en México, una violencia entre el cártel, el incipiente cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana, pero amparados precisamente cada uno de ellos en intereses políticos locales. Por un lado, los gobiernos de Sinaloa, por el otro, el gobierno de Tijuana, de Baja California, con el primer panista que llegó en esa época, que es Ernesto Rufo Appel. Panista. Entonces, nos topamos con que la narcopolítica es la que genera los intereses, la violencia, perdóname, que buscan en un momento dado pasar como una disputa por droga, cuando en realidad lo que quieren los políticos es controlar el mercado. Pero hay un Claro. detalle, ¿en qué momento el narco se convierte en el gran enemigo del Estado mexicano y del Estado norteamericano, en el caso de México? Cuando viene el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Un asesinato Exacto. que tiene lugar en Jalisco y que, ojo, ni los Arellano ni el Chapo Guzmán han aceptado nunca haber participado en él. Las personas que fueron detenidas, los presuntos sicarios, abiertamente dijeron que ellos tampoco tuvieron nada que ver en el crimen. Yo sé que habrá gente que me diga, pues no lo van a reconocer. Bueno, Claro. hay trabajos periodísticos que ubican perfectamente el enfrentamiento de los Arellano y el Chapo ese día, lejos de donde fue el asesinato del cardenal. Y el asesinato del cardenal, dicho por testigos que la autoridad no tomó en cuenta, pero la prensa independiente, la poca prensa independiente de esa época sí, te muestran que quienes disparan contra el cardenal son personas de cierto tipo físico, de un corte militar tipo militar, de un corte de cabello tipo militar, y que al momento de que disparan, terminan su trabajo y se retiran, no vuelven a aparecer jamás en la escena. Pero Carlos Salinas de Gortari nombra entonces a los narcos como los enemigos del Estado y comienza toda una maquinaria impresionante en los medios de comunicación para empezar a crear todas estas historias que nos llevan pasando por Amado Carrillo, pasando por el Cochiloco, pasando por el Güero Palma, pasando por el que tú me digas, nos llevan hasta Ismael El Mayo Zambada. El Mayo Zambada se entregó y se entregó no por decisión propia, se entregó porque ya era el momento de que se entregara, porque la DEA consideró, y más que la DEA, el Departamento de Estado, que ojo Wow. con este punto, el Departamento de Estado lo maneja Anthony Blinken, que es un intervencionista de primera.
Pero judío con doble nacionalidad no, israelí. hombre, un personaje que aparte él es promotor de intervencionismos militares y lo ha Sí, sí. dicho de manera clara. En la administración de Obama lo señaló muchas veces y hay varias entrevistas de él en donde se pronuncia de ello. Incluso por su culpa no hay paz en Rusia y Ucrania, esa es la realidad, ¿no? Pero este Departamento de Estado, ¿qué necesitas ahorita? Políticamente necesitas un gran trofeo. Claro. Hay que quitarle la narrativa a Trump, porque ojo con esto, Trump llevaba varios días, muchos días, tachando al gobierno de Biden de ser débil, muy débil contra el narcotráfico, hablando de invadir México, de bombardear México, de ir por los cárteles de la droga y demás. Y eso explotando sobre todo la crisis de fentanilo. Bueno, Trump sabe, eso a una sociedad, a una madre de familia que perdiste a tu hijo por el fentanilo, a un padre que perdiste a tu esposa, a un hermano que perdió a su otro hermano, o sea, claro que te llega. Y el hecho de pensar que hay un hombre duro que va a poner orden Claro. en esa diatriba, claro que te inclina el voto tú lo sabes, es emocional. Pero si yo agarro al Mayo Zambada y a un Chapito, a los que yo, la DEA, he construido la idea de que son los grandes productores del fentanilo, los grandes generadores del fentanilo, los grandes enemigos de mi país, porque han provocado tragedias en mi país, como es la muerte constante de personas por el consumo de ese opioide, me gano el discurso, le quito la narrativa completamente a Trump en el marco electoral. Hoy por hoy, el gobierno de los Estados Unidos de Biden, con la candidatura de Kamala, tiene a su favor que agarró a la leyenda llamada Ismael El Mayo Zambada, que detuvo a un segundo de los chapitos y que ha puesto orden en este sentido. Pero los Ah, agarró porque se los ordenó, porque los necesitaba ya que se entregaran. se entiende, Porque, se entiende. porque a final de cuentas, ese es el gran tema, querido, el poder real de estos personajes. Ese poder real que ellos tienen no es el que nos han contado. Los cárteles tenemos que verlos como organizaciones que se insertan en la disputa económica política de los países y ejecutan diversas acciones y diversas órdenes para intereses superiores a los que muchas veces pensamos. Y esto lo justificó tu servidor precisamente con 3 puntos. El primero, lo que declaró la ONU, ni siquiera tu servidor, lo que declaró el señor Mazzotelli, este, que abiertamente dijo en la crisis del 2009 que se había solventado con dinero de Es lavado de cierto. las drogas. O sea, fue En lavado los del Estados Unidos. narcotráfico en los Estados Unidos. Es decir, lavan el dinero en el sistema legal de Estados Unidos. ¿De verdad vamos a creer que un capo como el Marro, como el Mencho o como cualquiera de ellos va a llegar a lavar con total tranquilidad millones y millones y millones y millones y millones de dólares Y moverlos de un y país a moverlos otro. sin problema alguno en sistemas legales? Ni siquiera estamos hablando ya de el bajo mundo, estamos hablando del No, no. sistema legal. Sí, Dos, sí. ¿quién arma los capos, querido? No hablo de Walmart que vayas y compras un AK-47, no. Estamos hablando de capos que tienen la capacidad de tumbar helicópteros militares. Ese es armamento militar. ¿Quién arma los capos? Bueno, hagamos historia. En los ochentas, con el famoso contra de Nicaragua, en las contras nicaragüenses, la CIA armó a los capos mexicanos Sí, cómo no, y la cómo no. CIA armaba a los capos colombianos. Entonces, ahí está la historia. La CIA, hay un hecho que me llama mucho la atención. Cuando se cae una avioneta con droga en Yucatán, en México, esto fue en el 97, si no mal recuerdo, agarran la avioneta y resulta que esa avioneta por las placas es la misma que utilizaba la CIA para trasladar presos políticos. Entonces estamos hablando de que ese es un segundo punto. ¿Quién los arma a los narcos? Donald Trump dice, los voy a declarar grupos terroristas y por lo tanto puedo intervenir. Sí, pero también tienes que decirnos quién nos arma y te vas a topar con que es la empresa armamentística y que es tu propio ejército y que muchas veces es el ejército mexicano y que son tus agencias de inteligencia. Entonces te vas a topar con una realidad del Estado profundo. Y el tercer punto, simplemente, la guerra contra el narcotráfico. ¿Para qué ha servido en realidad? Es una guerra que tiene 50 años ya, desde que la lanzó Nixon. Es una Sí. guerra que en promedio tiene $1 trillón de presupuesto. Ya en todos estos años, que al año se le otorgan 50,000 millones de dólares. A ver, no ha bajado el consumo, no ha Al bajado contrario. la producción, no ha bajado la violencia. Es un fracaso. Y sin embargo, es la política pública más financiada por Washington en toda su historia. ¿Por qué? Porque le es útil.
Así de sencillo, porque le es útil, porque con la guerra contra el narco puede intervenir en cualquier lado como en Colombia, poner bases militares, puede intervenir en Ecuador, poner bases militares, puede ir a Argentina y obligar al gobierno a ponerles bases. Y claro, antes colocas gobiernos títeres como Milei y Noboa, pero, o el caso de Iván Duque y antes Pastrana y demás. Pero a lo que voy es que vas colocando tus intereses como tal por un punto final, querido, el despojo de recursos naturales. En todos los lugares donde Estados Unidos aplica la guerra contra el narco, son lugares ricos en recursos naturales. Afganistán, el gas por todos lados. Colombia, ni decirlo. México, ni decirlo. Hay madera, hay gas, hay petróleo, hay todo. Estamos hablando de que en todos los lugares donde Estados Unidos involucra la guerra contra el narco, hay saqueo de recursos naturales, minería, por ejemplo, Sí. en todos lados. Entonces, es ahí donde dices, la guerra contra las drogas es una falacia. ¿Por qué creer que los capos, que son protagonistas de esta guerra, tienen el poder que han dicho cuando todos, querido, todos han muerto o están detenidos? Hoy, el único libre es el Mencho, el marro por ahí que lo andan cambiando. Listo, cayó el Mayo. Ahora, ¿qué pasa? Lanzamos otras recompensas. Ponemos al Chapito, a Iván Archibaldo, a Jesús Alfredo, al hijo del Mayo Zambada. Es decir, caray, esa es un script tipo la mafia, la cosa nostra. El padre se va y aparece el hijo, y Sí, entonces es sí. una cuestión familiares y Y estigmatizamos a Netflix las hace una familias. nueva serie Sí, sobre los claro, nuevos. totalmente. Me Y gustó aparte, algo que dijo, perdona, Jesús, me gustó algo que dijo López Obrador hace un tiempo, lo escuché yo, diciendo, qué raro, los únicos capos que caen son los latinoamericanos, pero no hay capos en Estados Unidos, dijo él. No, nunca aparece un capo, un equivalente al Chapo Guzmán en los Estados Unidos, todos son latinoamericanos. Y si son medio negritos, chaparritos, medio feuitos, mejor, porque ahí completa el cuadro, el esquema del subdesarrollado, salvaje, deshumanizado y demás para el consumo de la política interna de los Estados Unidos. Y con lo que tú decías, también lo que dijo Petro, el presidente de Colombia, en su primera presentación ante las Naciones Unidas, estamos cansados de poner muertos en América así es. Latina, estamos cansados, él dijo 1 millón de muertos en el tema de la droga, sumando todos los países latinoamericanos, estamos cansados, ustedes son los responsables, y se refería a los Estados Unidos, ¿no? Y Claro. esto del dinero está clarísimo. Mira, si realmente quieren combatir al narcotráfico, tienen que combatir al sistema económico que lo engendra. Y es ahí que las pandillas están en Wall Street. Así de sencillo. Tendrían que ir directamente en Harvard, contra. Harvard, Sí, salen de tendrían que Harvard. ir, ¿por qué? Porque muchos de ellos han hecho fortunas sobre una pila de cadáveres en América Latina. En eso están sustentadas sus fortunas. Y eso es lo más indignante, porque ¿a quién le convenía, querido, filtrar información? Porque todo fue filtrado, de que habían sido los chapitos los que entregaron al Mayo. A los únicos que querían generar violencia en Sinaloa, a los que querían generar muerte, porque la violencia también es ganancia y la violencia también es una forma de extorsionar a un nuevo gobierno para obligarlo a aceptar tus condiciones, porque lo estás queriendo pintar como un gobierno débil. También es parte de la realidad. Lo que pasa es que Por aquí, a supuesto. final de cuentas, sabían muy bien que dentro de sus propios límites estaba un hecho de esa naturaleza. Además de que comenzaron a salir otro tipo de informaciones que iban en contra. Hay un detalle que a mí me impresionó, que de repente hubo gente del gobierno de Estados Unidos que dijo, ni nosotros sabíamos. Entonces, ¿quién manda también ya en Estados Unidos? ¿Quién está tomando las decisiones en la Casa Blanca? Lo vemos con Venezuela. Biden sale y le dice a Lula, oye, me voy a esperar como ustedes hasta que venga el conteo total, y de repente al otro día aparece Blinken diciendo, reconocemos a Edmundo González. Entonces, ¿ya quién está mandando en Estados Unidos? Yo lo que te digo es que esta mal llamada guerra contra las drogas se basa, efectivamente, lo decía, en el intervencionismo y en una durísima campaña mediática que ha durado ya demasiado en todos los sentidos y ha logrado crear escenarios colectivos en donde la gente compra constantemente esta rueda que sigue y sigue girando. Hay un libro que a mí me gusta mucho citarlo, que se llama La parábola de Pablo, y en donde hay una frase que a mí me encanta porque me parece que resume perfectamente todo esto: detener al narcotraficante, pero no detener al narcotráfico.
El narcotráfico no lo puedes detener, porque en alguna ocasión hay un libro también que le recomiendo mucho a tu audiencia para ir entendiendo todo esto que se llama El siglo de las drogas. Es del maestro Luis Astorga, un profesor mexicano de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Y él en alguna charla hace muchos años le decía a tu servidor que si Estados Unidos quería detener a los cárteles de la droga a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde ya no había cárteles. Epa, epa, La pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Por sí. qué nunca lo ha hecho? Porque le son funcionales completamente. Entonces, como nos podemos dar cuenta, todo es una maraña de intereses que terminan beneficiando a la Unión Americana en un marco mucho más grande de la política local, que es en donde nos quedamos varias veces en la discusión del narcotráfico y del crimen organizado. Por eso no puedes parar la guerra contra las drogas, porque es una ramificación de una economía bélica que requiere precisamente las ganancias que deja todo ello. Tan simple, ¿quiénes han provocado las grandes crisis de adicciones? Los propios Estados Unidos. La crisis de la heroína la provocaron ellos cuando agarraron desde Sinaloa, empezaron a traficar con acuerdo del gobierno mexicano en la década de los 50, si no mal recuerdo, 60, empezaron a traficar heroína para el consumo de sus soldados y crearon todo el mercado de adictos. Viene el tema de los opioides. ¿Quiénes crearon el mercado del fentanilo, de los opioides? La industria farmacéutica de los Estados Unidos. Es decir, crean los mercados de adictos, alguien levanta la mano, alguien dice, oye, ya no podemos seguir haciéndolo legal, se vuelve ilegal, pero el mercado está ahí y el mercado va a requerir que, que alguien lo surta. Y Y el entonces, culpable es afuera, ¿no? El culpable el está culpable afuera. está afuera, Ahora China con el totalmente. fentanilo Por también. ejemplo, total, siempre está afuera. Pero aquí lo que me llama mucho la atención es que de verdad, como tú ahorita lo comentabas, ¿dónde están los narcos gringos? Yo creo que los narcos gringos son sus propias autoridades, sus propias agencias de inteligencia, sus propios empresarios, que son los que explotan esos mercados internos desde una óptica legal y desde una óptica ilegal. Pero además de todo, hay un factor ahí que difícilmente Estados Unidos va a querer aceptar. Ahorita tú bien lo mencionabas, siempre el problema es afuera, siempre el problema son los latinos, los chinos, todo mundo. Y sin embargo, no nos dicen que la mayoría del fentanilo entra por Canadá, por ejemplo. Entonces, ahí no hay narcos, ahí cómo pasan los canadienses y valen, ¿cuál es el tema? Entonces, estamos ante una guerra que es totalmente una mentira en cuestión de para lo que fue lanzada y estamos ante pues sí, podamos decirlo así, una narrativa tan brutal, tan larga, tan cansada, que ya no se sostiene por sí sola, que ya hoy por hoy, si la cuestionamos en sus partes más sustentadas, digámoslo así, en sus partes básicas, se va a caer por sí sola. ¿Por qué? Por eso te decía hace rato, ¿dónde están los resultados? ¿Quién arma los capos? ¿Dónde lavan el dinero? Cuando fue detenido Joaquín Guzmán, nadie sabe dónde está la fortuna que Forbes le dijo que tenía. Hoy por hoy nadie encuentra su fortuna. Nadie encuentra la fortuna de Amado Carrillo. Nadie encuentra la fortuna de Ociel Cárdenas, que ojo, Ociel Cárdenas fue considerado el capo más violento de México. Durante la guerra contra el narcotráfico de Calderón, se le consideró un personaje deleznable, el gran, no creador, pero sí el gran patrocinador de los Zetas. De Los los Zetas Zetas, que, por claro. cierto, déjame decirte algo, los Zetas que nunca fueron desconocidos por esa Sedena, ¿eh? La Ajá. Secretaría de la Defensa Nacional del general Galván jamás desconoció a los Zetas. Los Zetas operaban e incluso muchas veces se presentaban como integrantes del Sí, ejército. es que Entonces, ¿quiénes? jugaban en las dos canchas, ¿no? Y más que juegan en las dos canchas, yo lo que creo, te soy honesto, es que eran el brazo Claro, militar del crimen organizado, que claro. tenía también, el ejército también tenía intereses metidos y quería un pedazo del pastel. Es muchísimo dinero el que está ahí y utilizó a los Zetas, como en otras ocasiones en la historia de México, ha utilizado a grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio que el Estado públicamente no puede hacer. Entonces, es una maraña de intereses muy profundos, pero sí creo que poco a poco se va desentrañando como tal cuando empezamos a hacer las preguntas adecuadas, cuando empezamos a hacer las preguntas que deben de hacerse y no las preguntas que durante mucho tiempo se hicieron solamente para legitimar esta leyenda o este cuento o esta narrativa del policía bueno y el policía malo, ¿no? ¿Y tú crees, Jesús, que López Obrador pudo mejorar el escenario o no? Desde afuera se lo ve muy complicado a México, ¿no? Mira, yo creo que Andrés Manuel López Obrador
como otros presidentes de México, tiene un margen de maniobra muy estrecho. La diferencia es qué haces con ese margen de maniobra, partiendo de la hipótesis que te pongo. Si la guerra contra el narcotráfico es una guerra que realmente busca el intervencionismo y es una estrategia securitaria militarista de Estados Unidos, el presidente en turno tiene muy poco que hacer. ¿Por qué? Por las asimetrías que hay en la relación con los Estados Unidos. El ejército mexicano está insertado en lo que es el complejo militar tecnológico industrial de la Unión Americana. Tiene una cercanía brutal con el Comando Norte. Entonces, la realidad es que el presidente en turno tiene muy poco que hacer. La diferencia es qué haces con ese poco. Felipe Calderón, dicho por Wikileaks, fue respaldado por los Estados Unidos para poder sentarse en la silla del águila. Vicente Fox lo humillaba, lo ignoraba, esa es la realidad, ¿no? López Obrador lo presionaba durísimo desde las calles y quien lo respalda para llegar es Estados Unidos. Y ya Sí. con Felipe Calderón ahí incrustado en Los Pinos, se lleva a cabo esta brutalidad en nuestro país y se convierte el gobierno en una necropolítica como tal. Porque también la violencia, querido, también el narcotráfico es control social en un país donde el neoliberalismo precarizó salarios, precarizó condiciones laborales, precarizó la vida de las personas, en donde se creó una economía criminal que mata a mucha gente, sobre todo a los más desprotegidos, a los más vulnerables, que cada día eran más, porque deja de decirte que Calderón y Peña cada mes generaban 106,000 pobres. Eso es impresionante. 106,000 personas iban a la pobreza. Entonces, eso es lo que hizo Calderón, cumplirle todos los caprichos a Estados Unidos, porque es una apátrida, en pocas palabras, este hombre, que aparte de todo, pues sabía que le debía su presidencia a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso fue lo que hizo Calderón. ¿Cuál es la diferencia con con López Obrador? López Obrador lo primero que dice es hay que atender las causas. Y mucha gente se burla de él porque él habla de abrazos, no balazos, sacan de contexto esta frase y entonces la convierten en un mantra negativo cuando en realidad es cierto. Tienes que atender las causas para ir enfrentando esta posición. Una posición que lo enfrenta con la derecha norteamericana, a tal grado que el senador Graham, Lindsey Graham, en su momento, el propio Mike Pompeo, sin olvidar, por supuesto, a este William Barr, el caso también de se me escapó el nombre de este político republicano, más Rubio, llegaron a decir que ellos preferían a Calderón en la lucha Sí. contra el narcotráfico. Bueno, Lindsey Y, Graham dijo que había que invadir con soldados norteamericanos México, ¿no? sí, no. Pero entonces dices, López Obrador lo que hizo fue ir en contra de la narrativa de la guerra. Eso fue lo que él entendió. Entendió que no podía mantener esa narrativa de que estábamos en una guerra, porque eso únicamente estaba beneficiando a una oligarquía y una élite criminal. Y estaba criminalizando a todo un sector de la población, estigmatizándola. Lo que hace Andrés Manuel López Obrador es empezar a quitar un poco esa postura del discurso oficial como tal. Constantemente dice, no estamos en guerra, se están atendiendo las causas. En materia de violencia nunca puedes cantar victoria porque siempre que haya una víctima vale todo. Pero la realidad de las cosas es que con sus claroscuros, con sus errores, porque no es perfecto, con cosas que se dejaron de hacer, ahí están los datos. Sí, si nos basamos en el dato de número de muertos, el de López Obrador es el con el mayor número de muertos en la historia, superior a Calderón y Peña. Pero hay un detalle. Cuando Calderón toma el país, lo tenía en 10,000 muertos anuales y lo deja en 26,000 anuales. Peña Nieto lo toma en 26,000 y lo deja en 36,000 muertos anuales. López Obrador lo toma en 36,000 y lo va a dejar en menos de 28,000. Es decir, sí hay un trabajo que se está realizando, hay un trabajo que se está haciendo, pero va a llevar tiempo, va a llevar mucho tiempo y tiene que tener continuidad por parte de Claudia Sheinbaum, Y esa es porque la entre pregunta. más, porque entre más ataques las causas que originan la violencia, que no es otra cosa más que la pobreza, porque la pobreza es generada, perdón, por esos mismos intereses oligárquicos que están felices con que cada día haya más y más pobres, precisamente, por eso atentan contra la educación pública, por eso atentan contra la salud pública, por eso atentan contra el empleo, por eso pagan miserias muchas veces. Mientras tú no atiendas eso, difícilmente vas a solucionar el otro problema. Y eso es lo que está haciendo López Obrador. Hay un libro que me gusta mucho a mí, que se llama Morir es un alivio, de la doctora Karina Gómez, en donde ella entrevista a varios sicarios. Y uno de ellos, que es considerado en la década del nuevo siglo, en la primera década del nuevo siglo, como uno de los más brutales de México, le dice que él, pues fue un niño, como todos, obviamente,
y le cuenta su historia. Y la historia de este hombre es que a los 4 años de edad, su madre, alcohólica, lo corre de su casa y que él dormía en una caja en un mercado y que nadie lo atendía, nadie veía por él. Sobrevivió como pudo. Y él dice, ¿por qué tengo que ser empático yo con una sociedad que me dio la espalda? Entonces, si nos ponemos a pensar cuántos casos originan en circunstancias similares, tienes que atender las causas. Es la única manera como puedes ir modificando toda esta narrativa que tristemente, aún en muchos medios de comunicación, se sigue perpetuando porque deja mucho, mucho dinero. La narcocultura, querido, está detrás. La narcocultura no es un underground, no es como el punk que podía generar alguna molestia del poder. No, la narcocultura es auspiciada por grandes cadenas de televisión, por grandes empresas de música y por grandes empresas de ropa. Entonces, la narcocultura deja mucho dinero, hay que perpetuar esta imagen creada por la DEA, por la CIA, por las cadenas de televisión, del narco aspiracionista, del narco que tiene todo, del narco que llega de la Claro. pobreza y se hace millonario y demás, ¿no? Y tratar de mantenerlo siempre aspiracional. ¿Para qué? Para criminalizar a una sociedad en lugar de darle salidas plausibles a esa sociedad a través de becas, a través de apoyos sociales, que los chicos se den cuenta que hay otro camino y que no es solamente el que le han contado de la violencia, ¿no? Además, esto descalabra institucionalmente a los países, políticamente, los desorganiza, los tiene permanentemente en vilo. Es imposible gobernar un país en llamas permanente, ¿no? Sí. Es imposible establecer una convivencia, una democracia. Siempre estamos con la soga al cuello, ¿no? A ver en qué momento algo pasa que descalabra social y políticamente a un país. Es una forma de colonialismo, desde ya que sí, esto no es por casualidad que esto pase. Y quiero llevarte, querido Jesús, a Claudia Sheinbaum. Yo les he preguntado a varios compatriotas tuyos, ella es judía, si Claudia Sheinbaum es prosionista, si, qué postura va a tener con Israel, cómo percibes ese aspecto que para mí es el tema de Israel, no solamente por el genocidio actual y la masacre que están haciendo, sino porque es un tema, por lo menos yo lo estudio hace muchísimos años y entiendo que es lo que define el contexto, la realidad social y política de Occidente desde hace 200 años. Entonces, siempre me interesa saber, por ejemplo, me he enterado que Maduro es de origen judío. No lo sabía, por el lado de su padre. Entonces yo sé que los orígenes, la familia, la tradición, lo que se dijo, lo que no se dijo en las familias, incide en el carácter y en la cosmovisión que los adultos después tienen, más allá de que puedan cambiar, obviamente, y que puedan, pero siempre queda algo, por eso para mí es determinante. En el caso de Claudia, ¿cómo lo ves tú, querido Jesús? Fíjate que Claudia Sheinbaum ha tratado, y esto fue algo que me llamó mucho la atención, porque incluso fue muy cuestionada por la comunidad judía en nuestro país, porque ha tratado de separarlo, no se asume como tal, por lo menos no públicamente. Es alguien que tiene muchos años metida en política, metida en el activismo, y siempre se ha mantenido ajena o no ha permitido ver ese lado Ah, como tal, ok, ok. ¿no? Ahora, yo sí creo, te soy honesto en algo, que tristemente al gobierno mexicano, y esas son de las cosas que yo sí he cuestionado, le ha faltado fuerza para cuestionar el genocidio palestino. No Le ha cabe duda. faltado dureza para decir, ¿sabes qué? Estás mal. Hubo momentos en donde a través de la Cancillería y el gobierno de López Obrador acompañaron juicios en contra de Israel, lo cual me parece muy loable, pero creo que en esta relación ha faltado un poco más, porque estamos hablando de un genocidio y creo que Petro nos ha marcado la pauta de lo que debe de hacerse en ese tipo de situaciones. Entonces ya todo lo que se haga por debajo de Petro queda mal. Esa es la verdad, ¿no? Y Claudia Sheinbaum tendrá que asumir esa responsabilidad, porque si alguien ha sido muy crítica, porque ella desde la academia y en sus activismos ha sido muy crítica de los lobbies, ha sido muy crítica del imperialismo, ha sido muy crítica de la derecha gobernante como tal, ¿no? Va a tener que demostrarlo ya en la práctica y va a tener en un momento dado que cuestionar las razones por las cuales hoy por hoy Israel continúa comportándose como se ha comportado. Como bien lo dices, eh, hoy por hoy Israel es un papel mucho más grande el que muchas veces se le quiere dar
además de ser un laboratorio de guerra, los Estados Unidos insertado precisamente ahí en Medio Oriente para defender sus propios intereses, juega un papel determinante en el aspecto armamentístico. Es una de las naciones que más armas vende en el mundo. Es una de las naciones que más genera violencia en el mundo. Es el único país, si queremos verlo así, o el único ente, yo le digo ente sionista, esa es la realidad de las cosas, que puede librar 3 guerras a la vez, por ejemplo, y hacerse la víctima. O sea, puede bombardear Líbano, puede agredir Irán, puede masacrar palestinos y decir que no es culpa de ellos, ¿no? Que es culpa ¿no? del holocausto. Entonces, la realidad es que también ese es un discurso. Fíjate lo que son las cosas, la narrativa, cómo juega en todo. Eh, Se ha querido vender durante muchos años, y hay gente que lo ha comprado, de que el conflicto de Israel-Palestina es un conflicto netamente religioso. Ya no es un conflicto netamente religioso, es un conflicto político-económico en muchos sentidos, bélico, ¿no? El cual, en definitiva, está llevando al mundo a una situación muy riesgosa, porque es un tema que se liga directamente con el de Ucrania y Rusia y se liga en un momento dado el tema de Taiwán, si se pudiera desarrollar, llevando al mundo en un escenario, cuidado, en muchos aspectos. Entonces, yo sí creo que Claudia va a tener que definir muy bien cuál va a ser su política al respecto. Ha colocado en la Secretaría de Relaciones Exteriores a un personaje, yo no me siento contento con eso. Cualquiera que haya egresado a la UNAM no puede estar contento con Juan Ramón de la Fuente al frente de nada, así de sencillo. Amigo de Es un hombre Israel. amigo de Israel, amigo de la derecha estadounidense, es un tipo, sí, que puede ser muy útil, seguramente lo será. Es una de las decisiones muy pragmáticas de Claudia Sheinbaum en este marco y pensando sobre todo en la relación con Trump, ¿no? En un momento dado, pero a mí me parece que ojalá y no sea esa postura de Juan Ramón de la Fuente la que impere en el gobierno de Sheinbaum. Yo sí creo que Sheinbaum tiene que profundizar en lo último que hizo Andrés Manuel, que en un principio, insisto, se mostró no tan duro como tendría que mostrarse, tendría que haber sido más crítico de la situación. Al final empezaron a acompañar ya decisiones. Eso es lo que tiene que profundizar Claudia Sheinbaum. La diferencia es que al frente de la Cancillería en este momento está Alicia Bárcena, que es una mujer de izquierda, de su misma Claro. formación, y llega un hombre de Exacto. derecha que podría trastocarlo todo, ¿no? Con un México tradicionalmente neutral, progresista, tierra de asilo, un país generoso, doctrina Estrada, en fin, un México que todos hemos admirado y respetado y querido a lo largo de décadas. Pero a mí me sorprendió este señor puesto como canciller, ministro de Relaciones Exteriores, recibiendo aplausos y amores de parte de Israel. Bueno, en alguna medida puede ser que dado que López Obrador ha dicho que él es, yo lo escuché decir que él era evangélico, Ujú. nosotros sabemos que los evangélicos son los primos hermanos del sionismo y del judaísmo. Ellos se sienten, en el caso de los Estados Unidos, son el principal apoyo al Estado de Israel, en tanto no solamente en lobby, sino en armas, en dinero, en apoyo, etcétera, y son muy poderosos allí, ¿no? Estamos atentos a ese tema. A mí sinceramente, no entendí muy bien por qué resultó ser esta señora la candidata elegida por López Obrador. Supongo que México, un país con una enorme tradición política y con intelectuales y personas de altísimo nivel, fuera esta señora la designada, no lo entendimos. Bueno, veremos en la cancha. Te quiero llevar a Venezuela, querido Jesús. ¿Qué, ¿Qué me dices de Venezuela? Arranca por donde quieras, por Maduro, las elecciones, las actas, Luis Almagro en la OEA, la Unión Europea, el Occidente que se da un baño ¿cómo es? De transparencia, de sabiduría, de buenos modales y dicen, qué barbaridad, estos venezolanos que son antidemocráticos, en cambio nosotros en los Estados Unidos ya sabemos cómo son las elecciones, en Europa. Yo creo, tú me dirás, pero yo quiero dejártelo sobre la mesa, que además de muchas cuestiones ideológicas y políticas y geopolíticas, además hay un enorme racismo, es un racismo básico. Yo creo que si Maduro fuera rubio, ojos celeste, no tuviera ese bigote tan fuerte y cantara en inglés, como tipo un Macri, ¿sabes? Un Macri, de eso que cantaba los Rolling Stones, era rubio, ojos celeste, ya no sería tan malo como dictador, pero
Pero bueno, en la derecha venezolana, esta señora Corina yendo a pedir que invadan su país. A Guaidó yo lo vi en Washington pidiendo que invadieran su país, y después dicen que es una dictadura sangrienta, pero andan libres por la calle. Yo no vi nunca una dictadura sangrienta en que deje a sus opositores, por lo menos no sé ahora, pero a todos estos años, Guaidó se reunía, iba a un lado, iba a otro, y andaban libremente por la calle. ¿Cómo analizas todo el caso, el tema Venezuela, querido Jesús? Fíjate que yo siempre he pensado que hablar de Venezuela no es fácil, como bien señalas. Tampoco de ¿No? Cuba, Y seguramente, tampoco de ¿no? Cuba. Ajá. Pero para mí hay un principio básico en este tema, Ariel. Defender el voto de los venezolanos. El voto popular. Si los venezolanos decidieron respaldar a Maduro 6 años más, eso es lo que vale. Así de sencillo. Si ¿Pero hubo respaldaron, fraude o no hubo fraude? para mí, hoy por hoy no hay nada que pruebe un fraude. Yo Para mí, tampoco. en este momento, yo no veo nada que pruebe un fraude. Hay que entender el sistema electoral venezolano, que es un sistema muy auditado, que ese es uno de los puntos para mí. Lo han auditado incluso ONGs como el Centro Carter, por ejemplo. James ¿Sí? Carter constantemente fue a verlo por esta actitud, como bien dices, de que los estadounidenses son los demócratas de los demócratas, ¿no? Y las actas que ha presentado María Corina Machado son actas muy fáciles de falsificar, que incluso se tienen que cotejar con el voto electrónico, que realmente es lo que cuenta en esta elección. O sea, no es como en el caso de México que dices, bueno, saco las actas porque aquí los tachamos. No, ahí hay un voto electrónico y tú tienes que cotejar el resultado de esa acta con ese voto electrónico. Entonces, hoy por hoy no hay ni una sola prueba contundente que pueda decirnos hubo un fraude como tal. Ahora, te voy a decir una cosa, para mí, el hecho de que la derecha empezara a cantar fraude antes de que hubiera elecciones, ya comienza a darme muy mala espina. Comienza a darme una idea de que estaban curándose en salud, como decimos en México, pero sobre todo, empecemos a hacer un poco de historia. Los últimos 2 años, por ejemplo, o desde que este Donald Trump reanuda las sanciones en contra de Nicolás Maduro. Sanciones que, perdón, solamente pueden ser equiparadas con las que se llevaban a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que fueron en contra y originadas por el régimen nazi en contra de Alemania. Estamos hablando de sanciones verdaderamente draconianas, sanciones que buscan reventar y ahogar a cualquier persona y a cualquier gobierno, sanciones que despojaban a Venezuela de la posibilidad incluso de producir sus propios alimentos. O sea, estamos hablando de una técnica norteamericana que buscaba derrocar a un gobierno que le era completamente molesto. Y no solamente desde Maduro, desde el comandante Hugo Chávez. Venezuela es importante en toda esta discusión por lo que representa en la geopolítica y en lo que viene de aquí en adelante. Venezuela fue uno de los países con Chávez que se puso realmente enfrente del neoliberalismo, que fue una de las naciones que empezó a enfrentarse al neoliberalismo como tal, que tomó determinaciones que pusieron muchos límites en ese sentido y que por supuesto que generaron la molestia del otro lado. Si a esto le agregamos lo que sucede en la actualidad, en donde estamos en un nuevo orden o vamos hacia un nuevo orden, en donde se acabó ese mundo que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que se fue definiendo tras la caída de la URSS y nos dejó en Estados Unidos totalmente con decisiones unilaterales, y vemos un mundo ya multipolar en donde están los BRICS, por ejemplo, que mucha prensa occidental minimiza los BRICS y siempre trata de que los BRICS sean pasados por abajo, pero le preocupan bastante a la Unión Americana. Y Venezuela está muy cerca de los BRICS. El petróleo venezolano está muy cerca de los BRICS. El oro venezolano está muy cerca de los BRICS. En un momento en que Estados Unidos comienza a sentir ya las fuertes presiones comerciales y financieras por parte de China particularmente. Hoy por hoy, Estados Unidos sigue siendo fuerte por la cuestión bursátil, pero realmente, si somos honestos, Estados Unidos ha perdido ya mucha de su hegemonía que no va a volver a recuperar. Y lo que está haciendo es atrincherarse en su patio, digamos de esta manera, para tratar de impedir cualquier posibilidad de que se le quite el control del petróleo, del litio y demás. Por eso colocaron un títere como Milei, que está dispuesto a entregar lo que sea. Por eso les interesa colocar a una María Corina Machado, que está dispuesta a entregar lo que sea, aunque esté Edmundo González ahí de títere, ¿no? Porque a final de cuentas a Estados Unidos lo que le interesa es ese control del recurso natural, ese control económico, ese control en un momento dado que le permite enfrentarse en toda esta disputa
con China. Entonces, por eso Venezuela es tan importante. Y Venezuela, aparte de todo, querido, somos testigos en el caso de Venezuela de algo que yo creo que no se puede dejar atrás, que es una especie de guerra híbrida que ha utilizado estas elecciones como un instrumento, diría el maestro Carlos Facio, para impulsar un golpe de Estado oligárquico, contrarrevolucionario, de características incluso fascistas, tutelado obviamente por Washington a través de este inefable Departamento de Estado, ¿no? La general Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, obviamente los lobbies que hemos visto desde Miami, Florida, con este Marco Rubio, con este Bob Menéndez, que para mí es el mejor ejemplo, Bob Menéndez, Sí. de la enorme hipocresía de Estados Unidos. El tipo acaba de ser juzgado, sancionado por corrupto, y todavía se le ocurre hablar de democracia, hablar de honestidad y hablar de transparencia. Y a esto hay que agregarle los gobiernos títere que incluso fueron a la OEA, ¿no? A aplaudir a Almagro, un Almagro que está cobrándole facturas a Maduro por las diferencias que ellos dos han tenido, como es Argentina, como es Chile, como es Perú, como es Costa Rica, Panamá, República Dominicana, en fin, Uruguay. Para mí estamos en una guerra también cognitiva, es decir, creamos todos estos escenarios de fraude. ¿Cuántas noticias falsas no hemos visto de Venezuela? Caray, vimos a una senadora colombiana repostear un video de una película asegurando que era la muestra que Maduro torturaba a los jóvenes que se habían manifestado en contra del resultado. Una película, es decir, ni siquiera tuvieron el cuidado de checar qué imagen era esa. Vemos una Corina Machado que nos dice, yo tengo las actas. Sí, claro, puedes tener las actas de la zona donde tú vives. Y claro que ahí vas a ganar, es como en México. En México, si tú ibas a Polanco, ganabas Xochitl Gálvez. Eso era un hecho, ¿no? Y claro, si sale Felipe Xochitl y si tengo Polanco. las actas de Polanco, pues sí, ahí ganaste, güey, pero eso no quiere decir que hayas ganado el país, ¿no? Eso, y yo creo que esa es una de las grandes frustraciones de la derecha, querido Ariel. O sea, esa derecha que no logra conquistar por más presiones que lleva a cabo a un sector de la población que ya la ubica como la enemiga como tal. Entonces, por eso es que aparece Anthony Blinken de una manera injerencista diciendo, nosotros reconocemos a Edmundo González, con la intención de darle un pretexto a la derecha para que no acudan a presentar las pruebas que dicen tener y poder validar precisamente esas actas, porque eso se acaba ahí, ¿eh? O Se sea, en termina ahí. cuanto se presentan las actas y a ver cuáles actas son las válidas con base al voto electrónico, se acabó el debate por donde se le quiera ver. Entonces, ¿por qué Estados Unidos se adelanta? ¿Por qué vemos un multimillonario como Elon Musk que está a favor de golpes de Estado para saquear recursos naturales, promoviendo precisamente noticias falsas? O sea, ni Exacto. siquiera promoviendo información real, promoviendo noticias falsas. Han filtrado videos que ves a gente muerta en la calle, ves gente agredida y dicen, es Venezuela, y no es Venezuela. Y no, Eh, no, no. ves videos en donde hay unas golpizas y resulta que son videos de Argentina de hace unos meses cuando Milei sacó a la fuerza pública. Entonces, se aprovechan de esta guerra cognitiva, es lo que más me llama la atención, que tiene una inmediatez fundamental a diferencia de antaño. No, antes, por supuesto, digo, lo vimos en el Imperio Romano, cuando Augusto crea la famosa moneda de Marco Antonio para hacerle creer al pueblo que Marco Antonio estaba sometido a Cleopatra. Y podemos poner muchos ejemplos, más para acá, la guerra de Kuwait, por ejemplo, en donde una niña kuwaití vino a contarnos toda una historia tétrica en contra de los iraquíes, que no resultó cierta, o cuando en una segunda invasión nos dicen que Irak tenía armas químicas. Es decir, tenemos antecedentes ya. Aquí lo más fuerte es la inmediatez con la que se lleva a cabo. Claro. Y utilizar una cuenta como es X, que pertenece a un magnate de ultraderecha, que está financiando un candidato de ultraderecha y que además no se esconde, que abiertamente ha dicho que para él los golpes de Estado son válidos siempre y cuando se garantice algo mejor como la entrega de litio para que él siga haciendo las cosas que produce. Entonces, Sí, estamos ante un hecho que yo sí creo que a Venezuela se tiene que luchar porque se respete ese voto popular, porque realmente, más allá de la simpatía o antipatía que genere Nicolás Maduro, yo no soy fan de Maduro, ni mucho menos, te soy yo honesto. Yo lo he tampoco. cuestionado muchísimo por violaciones a los derechos humanos. Lo que acaba de hacer con el periodista chileno es inadmisible. Salir a decir que va a construir cárceles para los opositores, ese tipo de cosas pintan a Maduro de cuerpo entero. Pero si una mayoría de gente votó por él y lo hizo libremente, tienes que respetar esa decisión popular y tienes que Claro. consolidarla como tal, porque viene la contraparte. Si dijeras, oye, María Corina está luchando por el bienestar de los venezolanos,
es una mujer que está comprometida por una causa revolucionaria, es una mujer que quiere cambiar las cosas porque Maduro ya se pasó de lanza, ¿no? Entonces sí hay que apoyarla, eso es un hecho, pero no va a cambiar absolutamente nada, va a complicar mucho más las cosas y va a instalar un gobierno oligárquico que ya nos demostraron, porque los libertarios nos dicen, somos nuevos, no son nuevos, son herederos del capitalismo y neoliberalismo, son Mira los mismos que estuvieron, ¿eh? lo que decía Corina en estos días y alguno de sus secuaces. Míralo, que lo compartimos. Laborar, aumentando la presión hasta provocar el quiebre y la salida de Maduro. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando. Si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Necesariamente tiene impacto porque en la medida que el país tiene problemas económicos, en esa misma medida el ciudadano, el que vive en el país, tiene problemas económicos. Las sanciones impuestas a PDVSA por Estados Unidos están teniendo efectos ya sobre las ventas de crudo venezolano. Según Bloomberg, el petróleo se está represando en las costas de Venezuela y el país se está quedando sin espacio para almacenar más. En fin, que cuanto más sufra el pueblo, mejor. Esta es la gente que pretende gobernar el país. Entonces, yo ahí ya la opción está clara, más allá de que te guste más o poco o mucho Maduro, pero a esta persona, que además tengo otros videos donde ella dice que Corina dice que va a ser la mejor amiga de Israel en América Latina, que va a cambiar, trasladar la embajada de Venezuela de Tel Aviv en fin, una Milei descorazonada y sobre todo racista, querido Jesús. Yo veo muchísimo racismo en América Latina, en algunos casos dibujada con ideología y demás, pero odian a los pobres, odian a los negros, odian a los sectores populares, los detestan profundamente porque son los herederos de esa oligarquía criolla, vendepatria, cipaya, antidemocrática, golpista, que heredamos de la época de las revoluciones allá por el 1800, que se sienten las dueñas de América Latina, esas pequeñas élites que son dueños de los medios de comunicación, de los bancos, de las grandes empresas, y que se sienten más gringas que latinoamericanas, que están acá para enriquecerse, nada más. Sí, para mí, yo los defino, te soy honesto, yo siempre creo que son apátridas, que su único, sí. que son, su única patria es la del dinero, es la verdad. Para mí creo que el neoliberalismo creó este tipo de personajes, los cuales cruzaron el límite de cualquier pragmatismo y a los cuales les importa solamente embolsarse cada día más y más y más y más y más. Y para ellos todos los demás somos desechables. Efectivamente, como bien dices y coincido contigo, Ariel, hay un darwinismo brutal, esa es la verdad de las cosas. No, hay una aporofobia tremenda, hay un odio al pobre que de verdad llega a ser hasta repulsivo cuando los escuchas hablar, porque además asumen discursos en donde van a solucionar los problemas que ellos mismos generaron y secuestran conceptos tan importantes como la libertad, como la igualdad, como la democracia, ¿no? Y tratan de manipularlos de una manera en la cual se quieren pintar como una opción, cuando lo único que quieren es aprovecharse precisamente de las circunstancias. Porque ojalá María Corina Machado o el señor, es que me cuesta decir Edmundo González porque no lo he visto hablar más que 3 veces, hermano. O sea, sí. El tipo, el otro día lo regañó en público, la señora, o sea, entonces le quitaba el micrófono, acelerada, lo cayó 2 veces, o sea, ojalá dijera, ¿sabes qué? Es una política de derecha, pero tiene muy claro que debe beneficiar a su país, pero no es así, porque ese es otro de los grandes debates. La derecha siempre va a ser lo que es. La derecha nunca va a ser democrática porque no está en su ADN ser democrática. La derecha siempre va a ser conservadora y siempre va a tratar de imponer sus voluntades. Yo digo que la democracia que ellos crearon, que algunos la definen como democracia liberal, es esa democracia de las élites que hoy por hoy se ve trastocada en muchos lugares y entonces ya no les gustó, ya no les agradó, ya la democracia no funciona si yo pierdo. Ve lo que pasa aquí en México.
En México, la mayoría de la gente, de manera abrumadora, votó a favor, bien, mal, regular, puede simpatizar o no, por un gobierno y por un proyecto de nación. Y le puso una arrastrada a la oposición de aquellas. Y ganó una mayoría calificada en la Cámara de Diputados con base en las propias reglas del juego que la derecha puso para el mismo. Pero como perdieron, entonces ya no vale. Claro, Ya es antidemocrático, porque la claro. gente aparte, dice Gabriel Said, que es uno de los intelectuales de derecha en México, la gente no entiende, la gente no sabe cómo vota. La gente votó porque quiso votar. Es decir, Exacto, sí. siempre minimizar al votante porque no les conviene y creer y pensar que ellos son superiores por Por una supuesto. cuestión racial, por una cuestión social, por una cuestión monetaria. A mí, sinceramente, te soy honesto, eso es lo que me preocupa más en Venezuela. O sea, que estemos ante un escenario del todo o nada en donde sea la ciudadanía venezolana la que termine pagando las consecuencias de un injerencismo que está llamado a dar o a intentar dar un golpe de Estado o a tratar sobre todo de no puede ahogar más, porque si entran los BRICS y entra China y Rusia como tal, no, Estados Unidos se va a topar con una pared tan grande que puede originar otro tipo de acciones que sean más violentos en este momento que todavía puede hacer algo, ¿no? Exactamente. Querido Jesús, te prometí que íbamos a hacer no mucho más de una hora, ya sobrepasamos la hora. Quiero, un placer escucharte, tus reflexiones súper inteligentes. Por eso quiero pedirles a los amigos que te sigan en las redes sociales, en tu Muchas canal de gracias. YouTube, en tu Twitter, en tu TikTok, en fin, te veo en todos lados y siempre muy interesante. Me quedo escuchándolas a veces porque, claro, te refieres mucho a la realidad mexicana y a veces a uno se pierde allí por desconocer, ¿no? Pero muy interesantes, síganlo a Jesús en todas sus redes sociales, no los va a defraudar en su contenido y sus reflexiones. Así que Jesús, te agradezco mucho de que hayas dedicado tu tiempo y pedir disculpas a ti y a quienes nos siguen los 10, 15 minutos de retraso por un problema técnico mío, pero finalmente se pudo resolver y aquí pudimos hacer nuestro trabajito. Jesús, querido amigo, muchas gracias, Hombre, felicitaciones por tu trabajo y nos vemos pronto. no, hombre, querido Ariel, de verdad te lo digo y te lo digo muy en serio, honrado en toda la extensión de la palabra que me hayas invitado, que me hayas abierto el foro para poder expresarme. Y efectivamente, ahí estamos en nuestro canal de YouTube, si me lo permites, que se llama como su servidor Jesús Escobar Tobar. Igual nuestra cuenta de TikTok es esa, igual nuestra cuenta de Twitter aquí ya la estás tú compartiendo. Y de verdad te lo digo, muy contento de estar contigo, Ariel. Te admiro mucho, te respeto mucho y muchas gracias por el espacio. Un placer. Queridos amigos, ahora hagan su trabajo ustedes, suscribiéndose a las redes sociales de Jesús, dando like, compartiendo los contenidos, porque así somos más. De esto se trata de trabajar en equipo. Un abrazo.